Listo. Bueno, chicos, buenas tardes para todos nuevamente. Vamos a dar comienzo a la clase número 4 ya, de comercialización internacional. En la clase pasada estuvimos viendo, repasando concepto de misión-visión, y habíamos hecho como una introducción y algo así muy rápido de lo que era análisis FODA, que es lo que hoy vamos a definir más prolijamente, digamos, para que queden los conceptos y demás, ¿sí? ¿Alguien recuerda de lo que vimos la clase pasada qué significaba FODA y para qué servía? Fuerza, organización. Son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene cada empresa. Bien, por lo tanto, que podemos decir que el análisis FODA es una herramienta con la que cuenta la empresa justamente para poder... Para el análisis de mercado. Exactamente, es decir que... Para detectar. Bien, bien, muy bien. O sea, el análisis FODA lo que permite son resaltar los factores internos organizacionales, que cuando hablamos de factores internos, recuerden que hablamos de debilidades y fortalezas, o fortalezas y debilidades, y reconocer los factores externos, es decir, lo que proviene del entorno, que son los otros dos términos, las oportunidades y las amenazas, que esas pueden influir en la productividad y en la competitividad de la empresa. ¿Sí? Entonces, para definirlo un poquito más prolijo, podríamos decir eso, digamos que el análisis FODA es una herramienta que permite resaltar factores internos organizacionales, o sea, propios de la organización, como son las debilidades y las fortalezas, y así también poder reconocer los factores externos, es decir, lo que proviene del entorno, que serían las oportunidades y las amenazas. Que eso puede influir, obviamente, en la productividad y en la competitividad de la empresa. Entonces ahora vamos a definir un poquito mejor que estos cuatro términos que forman parte del análisis FODA, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Sí? Así lo vamos teniendo de manera más prolija. Como habíamos hablado, dijimos que dos de estos términos corresponden a factores internos y dos de estos términos corresponden para hacer el análisis del entorno. Entonces, vamos a comenzar con el análisis del entorno. El análisis del entorno, como dijimos anteriormente, consiste en determinar cuáles son las amenazas y las oportunidades que pueden ofrecer a la organización una situación de riesgo, si estamos hablando de una amenaza, o una ventaja favorable, si estamos hablando de una oportunidad. ¿Quieren que lo repita o estamos bien? Sí, lo puede repetir, sí. Sí, lo puedo repetir, profe. Sí, cómo no. Entonces, dentro del análisis FODA, que dijimos que tenemos por un lado el análisis interno y por otro lado el análisis externo, vamos a comenzar con el análisis externo, es decir, el analizar el entorno. Entonces, el análisis del entorno o los factores externos consiste en determinar las amenazas y las oportunidades que pueden ofrecer a la organización una situación de riesgo, cuando hablamos de amenaza, o una ventaja favorable, cuando hablamos de oportunidad. Entonces ahora vamos a definir amenazas y vamos a definir oportunidades, que es un poco lo que venimos diciendo, pero para que quede formalmente bien detallado. ¿Qué son las amenazas?
Las amenazas son todas las situaciones desfavorables, todas aquellas situaciones desfavorables, ya sea actual o futura, esto ténganlo en cuenta, o sea, estamos hablando de amenazas del entorno que pueden ser que estén hoy actualmente o que nosotros como empresa ya podemos prever que puede ocurrir de manera futura. Entonces, son todas aquellas situaciones desfavorables, tanto actual o futura, externas a la organización. Pero ¿Para qué? que externa a la organización, o sea, a la empresa. Ok. Pero que deben ser enfrentadas por parte de la empresa con la finalidad de minimizar el efecto de la amenaza, o bien, si se puede, poder eliminar esa amenaza. ¿Con qué objetivo? Termino la idea y después si quieren lo repito. ¿Con qué objetivo? Para evitar daños o riesgos de pérdidas que puede ocurrir a la organización y que esto afecte la supervivencia de la empresa. Entonces, vuelvo a repetir, las amenazas son aquellas situaciones desfavorables que pueden ser actual o futura, externas a la organización, o sea, que vienen del exterior, pero que la empresa debe enfrentar, o sea, debe hacerse cargo de eso, con la finalidad, por supuesto, de tratar de minimizar los efectos de esa amenaza o, si se puede, de poder eliminarla por completo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para poder evitar daños, riesgos, pérdidas que pueda generar en el desempeño de la empresa y que eso logre perjudicar o logre afectar la supervivencia de la empresa. Perdón, ¿podrías repetir desde evitar daños, pérdidas? Sí, cómo no. Dijimos entonces que las amenazas son situaciones desfavorables, tanto actual o futuras, externas a la organización, que deben ser enfrentadas por la misma con la finalidad de minimizar sus efectos o tratar de eliminarlas para evitar daños, riesgos, pérdidas en el desempeño de la organización y que esto afecte la supervivencia de la empresa. ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Ahora vamos a definir lo que son oportunidades, que sería lo opuesto a lo que acabamos de decir. Entonces, lo que podemos decir es que las oportunidades, que vuelvo a repetir, es del análisis externo, son aquellas que vienen del exterior, o sea, externas a la empresa, a eso me refiero, es una situación favorable, porque estamos hablando de una oportunidad para la empresa. Esta situación favorable también puede ser actual o futura. Es una situación favorable encontrada en el entorno que puede repercutir positivamente en un mejor posicionamiento de la empresa dentro del mercado, o sea que esa oportunidad a mí me puede generar o repercutir de manera positiva para poder posicionarme mejor, poder posicionar mi organización, mi empresa mejor dentro del mercado, y de esta manera generar ventajas competitivas hacia el afuera, o sea, con respecto a mis competidores, o también un mejoramiento de los procesos hacia adentro. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta oportunidad que puedo yo y que me puede repercutir positivamente en mi empresa, puede tener dos efectos favorables. Por un lado,
brindarme ventajas competitivas hacia el afuera, y por otro lado, lograr mejoras en los procesos internos de la empresa hacia adentro. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Una nueva máquina, por ejemplo. Bien, perfecto. Entonces, ahí ya tenemos los dos factores externos, que dijimos que eran amenazas y oportunidades. Ahora vamos a desarrollar los otros dos factores que forman parte de la herramienta FODA, que son el análisis interno, que estamos hablando de fortalezas y debilidades. Vamos a definir primero análisis interno, así como definimos análisis del entorno. El análisis interno, entonces, consiste en el análisis de las debilidades y fortalezas que tiene la organización y que esto... Espere, profe, me perdí. Lo que estamos haciendo ahora es definir el análisis interno. Así como vimos las dos partes, los dos conceptos de análisis externo, que era amenaza y oportunidades, ahora vamos a definir las otras dos, que son del análisis interno, que tiene que ver en forma interna de la organización. Entonces decíamos que el análisis interno consiste en el análisis de las debilidades y fortalezas que tiene la organización y que éstas pueden afectar negativamente si hablamos de debilidades o positivamente si hablamos de fortalezas, y sirve, analizar justamente estas debilidades y fortalezas, sirve también para hacerles frente al entorno competitivo. Porque si yo logro darme cuenta qué fortalezas tengo, voy a tratar de seguir logrando tener esas fortalezas para ser más competitivo del resto de la competencia. Ahora, si detecto también mis debilidades, voy a tratar de lograr que esas debilidades se vayan para poder hacer frente de mejor forma al entorno competitivo. Por eso analizamos a la empresa de manera interna, pero que esto también ayuda y repercute hacia afuera, o sea, para poder enfrentar al entorno competitivo. Y este análisis interno, es decir, que está propio dentro de la organización, abarca temas tales como productos, recursos humanos, tecnología, insumos, administración. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una empresa define cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, lo puede hacer en base a todos estos factores. ¿Qué debilidades o qué fortalezas tengo en cuanto a los productos que hago? ¿Qué debilidades y qué fortalezas tengo en cuanto al recurso humano, o sea, el personal que está dentro de la empresa? ¿Qué debilidades y qué fortalezas tengo en cuanto a la tecnología que utilizo en mi producción, en los insumos que utilizo para elaborar mi producto, en la administración de la empresa, qué debilidad tengo, qué fortalezas tengo? O sea, se puede utilizar para todos los factores, no solamente para una parte, como si diría, bueno, solo analizo las debilidades de la parte. Exactamente, o sea, entonces yo voy a poder definir, cuando tenga que armar las fortalezas, voy a poder decir, bueno, tengo una fortaleza que destaco en la parte de producto, otra en la parte de recursos humanos, otra en la parte de tecnología. Lo mismo con debilidades, o sea, puedo abarcar todos los aspectos de la organización. Bien, vamos a definir, así como hicimos con amenazas y oportunidades, vamos a definir bien prolijo debilidades y fortalezas. Así de esa manera logramos tener todos los conceptos bien
claros de lo que es el análisis FODA. Vamos a comenzar con debilidades. Las debilidades son aquellas características propias de la empresa, digo propias porque recuerden que son factores internos, o sea, dependen de la empresa, no de afuera, del entorno. Entonces, son aquellas características propias de la empresa que constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos organizacionales. Es decir, son todas aquellas características propias internas de la empresa que a mí esta debilidad me genera un obstáculo para poder lograr cualquier objetivo que tenga de mi organización. Siempre tener un obstáculo, tener una debilidad, afecta a la empresa. Y eso hace que afecte el logro de los objetivos que se proponga la empresa. Es decir, que es una característica desfavorable que tiene la organización con respecto a alguno de estos elementos que mencionamos anteriormente. O sea, yo puedo tener una debilidad solamente en la parte de producto, o solamente en la parte de recursos humanos, o en tecnología y recursos humanos. O sea, puede afectar cualquiera de todas estas áreas. Y esto, la existencia de estas características desfavorables, o sea, de estas debilidades, limitan a la empresa a poder responder eficazmente tanto las oportunidades como las amenazas del entorno. Fíjense cómo todo está relacionado, es decir, si yo tengo ¿Limita qué, profe? limita para poder responder eficazmente, o sea, para que la empresa pueda afrontar las amenazas del entorno o también para poder recibir las oportunidades del entorno. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa, al tener debilidades que son propias internas de la empresa, afecta a que la empresa pueda atacar a las amenazas que vienen del entorno o a poder captar las oportunidades que vienen del entorno. Por eso que aunque definimos siempre análisis FODA como factores internos, factores externos, obviamente los cuatro se relacionan y funcionan, digamos, de una manera donde se van vinculando. O sea, tanto si yo tengo mal el análisis interno, con muchas debilidades, eso hace que la empresa no esté fuerte, porque tengo muchas debilidades, para poder afrontar las amenazas del entorno, que justamente son el análisis del entorno, que son las amenazas. O de estar fuerte y preparada y atenta para poder captar aquellas oportunidades, porque tengo debilidades internas. Entonces, si tengo debilidades internas, capaz que no puedo llegar a ver cuáles son las oportunidades que puedo obtener del entorno. Lo mismo ahora vamos a definir con las fortalezas. Así como definimos las debilidades, la fortaleza va a ser lo opuesto. Es decir, que son aquellas características favorables propias de la empresa que logran facilitar o favorecer el logro de los objetivos. Así como dije que las debilidades constituyen un obstáculo para el logro de los objetivos, las fortalezas favorecen, digamos, ayudan, facilitan al logro de los objetivos. Y así como cuando hablamos de debilidades, dijimos que esto puede afectar que la empresa pueda responder eficazmente ante las oportunidades y amenazas del entorno, el contar con fortalezas hace que la empresa se encuentre en una situación favorable, y eso hace que sitúa a la organización en una condición de poder responder eficazmente ante una oportunidad o ante una amenaza.
O sea, lo opuesto a lo que dijimos de debilidades. Sitúa la organización, perdón. Sitúa a la organización en una condición de poder responder eficazmente ante una oportunidad o ante una amenaza. Así como la debilidad me limitaba poder aprovechar de las oportunidades y poder enfrentar las amenazas del entorno, las fortalezas me ponen en una situación de poder responder firme y eficazmente ante una oportunidad que puedo aprovechar o una amenaza que yo necesito atacar. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y esto cómo lo ponemos en el trabajo con la empresa? Bueno, justamente, parte de la empresa vas a tener que definir, que ahora es lo que vamos a hacer todos juntos, ustedes van a tener que definir qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades y qué amenazas puede tener la empresa. Si tienen contacto con la empresa real y lo pueden charlar con alguien, podrá la empresa decirle, mira, hoy nosotros contamos con esta debilidad, contamos con esta fortaleza. Si la empresa no sabe definir, ustedes ya tienen los conceptos como para poder orientarlos y decirle, mira, Bueno, pero hablando ya como que se va entendiendo. ¿cómo? Hablando como que se va entendiendo ya si no saben. Así. Bueno, por eso mismo, al saber ustedes los conceptos, si hay alguna empresa donde no logró definir correctamente la debilidad, la amenaza, la oportunidad o la fortaleza, ustedes pudiéndole explicar de qué se trata esta herramienta y cuáles son estos 4 términos, tranquilamente pueden definir cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y si no tienen contacto con la empresa, recuerden, como dije el primer día, que todo lo que ustedes no tengan concreto real de la empresa, al saber el concepto lo pueden crear ustedes jugando. O sea, tienen la empresa y ustedes pueden decir, bueno, yo considero que, o detallo que las fortalezas son esta y esta y esta. Cuando ustedes redactan la historia de la empresa, quizás ahí también pueden detectar qué fortalezas viene teniendo, qué debilidades, qué oportunidades pueden percibir del exterior de acuerdo a cómo está hoy el país, qué amenaza. O sea, ahí juega la creación de ustedes. Y en eso yo voy a ver si está bien o mal, si lo que me pusieron como debilidad corresponde a la debilidad, es decir, a un factor interno y no me están poniendo una amenaza como debilidad. Porque por lo general lo que se suele confundir es fortaleza con oportunidad y amenaza con debilidad. Entonces yo lo que voy a controlar, digamos, sería eso, digamos, que ustedes hayan definido correctamente cuáles son internos propios de la empresa, debilidad y fortaleza, y cuáles son externos de la empresa, oportunidades y amenazas. Lo que vamos a hacer ahora, para también un poco interactuar y hacer las clases un poco más dinámica, yo voy a armar con esto que se puede lograr con el Zoom, cuatro grupos diferentes al azar. Me voy a ir metiendo en cada sala y ustedes van a elegir de los compañeros que les tocó a uno que anote lo que todos van compartiendo para definir 3 fortalezas, 3 debilidades, 3 amenazas y 3 oportunidades al azar de cualquier empresa, no importa la empresa, sino lo que acá importa es definir correctamente, digamos, los términos. Me lo van a anotar y el que está encargado de anotar y de armar eso me lo va a mandar por mail con el nombre de los compañeros que participaron en el grupo. Lo vamos a hacer en 10 minutitos, así los últimos 5 minutos volvemos todos a la clase general, donde estamos todos, para hacer el cierre de clase. ¿Sí? No se bajen alumnos, que estoy viendo que digo que vamos a interactuar y me empiezan a bajar la cantidad de alumnos. Tranquilo, Profesor, esto es para jugar un poco y para interactuar también entre ustedes y ver si entre todos entendieron los conceptos. Sí, decime. Perdón, pero se me cortó internet y no escuché lo que dijo recién. No, a mí tampoco. Pensé que a mí sola era. Que lo que vamos a hacer es armar 4 grupos para que en 10 minutitos, 7, 8 minutitos, 5 minutos antes que corte la clase, los vuelvo a unir a todos en la misma clase, y lo que ustedes van a hacer es, entre todos, charlar y debatir y tirar ideas, decir, bueno,
van a definir 3 fortalezas, hagan de cuenta que el grupo que les toca son todos los miembros de una misma empresa, y están reunidos para armar su análisis FODA, y van a elaborar 3 fortalezas, 3 debilidades, 3 amenazas y 3 oportunidades. Uno de los integrantes del grupo toma nota, toma el nombre de cada uno de los que están dentro del grupo, y cuando termina la clase tranquilos me lo mandan por mail como actividad de clase. No va con nota ni nada, es simplemente como para jugar un poco, interactuar y hacer algunas clases un poco más dinámicas y ver si se entendió el concepto. O sea, ver si lo que pusieron como debilidades realmente es una debilidad y no una amenaza, y eso. ¿Sí? Así que yo ahora, a ver si sale. Ahí está. Esperen que estoy agregando a 2 compañeros que están entrando. Vamos a crear 4 salas. Ahí está. Ahí lo que ustedes tienen que hacer es, les llega la invitación y tienen que poner entrar. Ahí veo que van entrando. Los pibes dicen que le pegues un baño. Queda Gabriela, queda Julio. Hola, profe. Disculpe, Sí. ¿me podría mandar de vuelta la invitación? Perdón. Recién No, pude entrar, estaba trabajando. Perdón. no hay problema, no hay problema. A ver, acá. Ahí te llegó, a ver. Ahí está. Sí, gracias. Perfecto. No, por favor. Ganaos. Ah, no, esa es la competencia. Eso entra en la competencia. Claro. A mi oportunidad se me ocurre la Navidad. Viste que Coca-Cola siempre en Navidad con el marketing los favorece un montón. Ah, de verdad. O sea, pusimos una amenaza hasta ahora. Sí, competencia. Sería la competencia. Y otra, la de etiquetado frontal, no es una amenaza para Coca-Cola. ¿Cómo? La ley del etiquetado frontal, que tiene que cambiar la receta, bajar el azúcar y todo eso. ¿No es una amenaza para ellos? La receta. Claro, lo tienen que hacer porque si no... Claro. Bueno, yo no sé. Sí. En amenazas
cambios en las necesidades y gustos de los consumidores, requisitos reglamentarios costosos. Sí, una amenaza tal vez de no poder llegar a todo el mercado, sino que es únicamente como a un target de público. Sí. Pues, o que cambien los gustos de las personas. Es como una amenaza. Sí. Además de las demás empresas. ¿Cómo? No se escuchó. Además de las demás empresas. También, como la competencia, hay mucha competencia de otras marcas, ¿no? Sí. Nos falta lo externo, oportunidades y amenazas. Oportunidad y amenaza falta. Bueno. Sí, lo interno ya está. Va, Ok. algo tenemos, por lo menos para completar todo antes que termine. Y en amenazas puede ser como como se dice, que aparezca otra empresa con Competencia, ¿no? Como una una competencia. una competencia mayor por ahí. Sí. Ay, En el ahora trabajo. No, guarda que estamos grabados ahora. Ah, bueno. ¿Qué, Agustín? Que no tener buenas condiciones de trabajo. Claro. ¿Y cómo lo matemos eso? Y eso sería Sería, como una mala infraestructura, me parece. claro, en mala- lo contrario a lo que habíamos puesto. Sí, pero si ponemos lo contrario va a ser Claro. medio... Va a ser medio como de, viste, de Sí. manual. Claro. O sea, un Mm, desorden por ejemplo, no sé cómo decir, un desorden en los horarios, que nadie controle nada, como que es un descontrol el lugar. Eso que dice Martín, de no sentirse cómodos con los compañeros, tener mal clima laboral. Mal clima bien. laboral, sí. Mal Claro. clima laboral, Claro. sí. O competencia desleal, viste, una cosa, como que... Pero la competencia desleal yo la pondría después en amenaza, no como algo interno. Claro. Vos estás Sí, hablando amenaza... vos estás hablando a puestos de trabajo. Sí, Claro. no, claro, pero no, tenés razón, eso sería para lo externo. Mal clima laboral nos faltaría una. No, estaba hablando justo y se cortó.
Nos quedó poquito tiempo. Sí, profe, encima que tardó una banda para que se me ocurra algo. Se va a cortar en cualquier momento. Profe, nos faltaron 3 minutos más. 3 minutitos. Un ratitito nos faltaba. Quise volver porque... Nos mataron. No, quise volver Nos porque... faltó 2 minutos. Quise volver porque se corta en cualquier momento y no quería que se corte así. No se Está bien, preocupen. profe. Fue una idea para interactuar y jugar un poco. así Sí, que no se estaba muy preocupen. bueno. Estuvo No se bueno. Estuvo preocupen si muy no- bueno, profe. si no Nos terminaron sacaste de la bien. oportunidad, profe. Sí. En otras clases vamos a intentar hacerlo por ahí más al principio, como para que podamos... Nos tomó de sorpresa. Está bueno, profe. Pero está bueno para entender y divertirnos Sabri todos. tiene la mano acalambrada, mirá. Sí, sí, sí. Así que bueno, era un poco eso. Así que no se